Estaba buscando un coche para mi hijo para su cumpleaños número 18. Busqué en todos los sitios web de coches típicos, cars.com, eBay Motors. Todos tenían precios excesivos, como era de esperar. Craigslist era el único lugar donde encontrar una buena oferta. Aproximadamente una semana después de mi búsqueda, encontré un Toyota Camry del año 2003. Tenía 67,000 millas, no había sufrido accidentes ni daños y estaba en buenas condiciones por solo $3,500. Parecía una ganga para un coche tan fiable con tan poco kilometraje. El vendedor vivía a unas 10 millas de mi casa, lo que era un trayecto razonable cuando se buscaba un coche. Lo llamé para fijar una hora para que viniera a verlo. El hombre sonaba normal por teléfono. Me aseguró que no había ningún problema con el coche. Se presentó como Carlos. Llevé $3,500 en efectivo, aunque tenía pensado rebajar el precio lo máximo posible. Entré en el camino de tierra que conducía a la propiedad de Carlos unos 15 minutos antes. Era una casita diminuta con un terreno de tamaño decente, solo porque estaba un poco lejos de los vecinos más cercanos. El garaje estaba abierto, así que miré para ver si había alguien dentro, pero a excepción de una cantidad inusual de piezas de coche, estaba vacío. El coche no estaba a la vista. El único coche en la propiedad era una vieja camioneta. Me acerqué a la puerta principal para comprobar si el número de la casa era la dirección correcta. El botón del timbre no estaba, así que llamé a la puerta principal. Golpeé de vez en cuando durante exactamente 5 minutos antes de decidir llamar al hombre, así que marqué su número y escuché el sonido de su teléfono sonando desde el interior de la casa. En ese momento estaba muy confundido. Ahora sabía que había dado en la casa correcta. No entendía por qué. Si estaba en casa no respondía. Decidí que tenía que echar un vistazo a una de las ventanas para ver si había alguien dentro. Mirando a través del cristal, no pude ver mucho, ya que estaba bastante oscuro dentro de la casa. Vi un comedor muy antiguo, pero al otro lado vi a alguien de pie en la puerta trasera de la casa mirando hacia afuera. Supuse que debía ser Carlos, así que llamé a la ventana, pero ni siquiera se movió. No había puerta ni nada que diera al patio trasero. Era solo un patio abierto. Como no era una zona rural, simplemente caminé alrededor de la casa hacia el patio trasero. No entendía cómo no podía oírme. Cuando llegué a la puerta trasera, me di cuenta de algo impactante. La figura que estaba de pie junto a la puerta era un ser humano disecado. Corrí directamente por donde había venido y volví a mi auto. Miré hacia arriba una última vez antes de irme. Las persianas de la ventana por la que había mirado estaban cerradas, pero podía ver 2 de las persianas abiertas. Alguien estaba en esa ventana observándome. Probablemente podrías adivinar que tuve el acelerador a fondo todo el camino a casa. Toda la situación sigue sin tener sentido. Todas las piezas del coche, el hecho de que no hubiera ningún Toyota Camry, el ser humano disecado. Dado que no había ningún coche allí, me lleva a creer que quienquiera que fuera ese hombre no tenía intención de venderme nada. Y eso también me lleva a la inquietante idea de que estuve muy cerca de convertirme en una estatua sin vida, mirando fijamente por la puerta trasera de ese hombre. En el año 2009, estaba pasando un fin de semana con mi tío en su rancho, mientras mis padres estaban renovando la nueva casa que acabábamos de comprar. Era mi segunda noche allí, un sábado, y coincidió con una de las mayores tormentas eléctricas del año. Yo diría que había al menos 3 truenos y relámpagos por minuto, y estábamos en el corazón de la tormenta porque los truenos se oían ni un segundo después de los relámpagos. Siempre me gustaba escuchar las tormentas mientras estaba en la cama, así que me quedé despierto un poco más tarde mirando la televisión, simplemente disfrutando del ambiente. Después de que la película que estaba viendo finalmente terminó, apagué la televisión e intenté dormirme. Cuando escuché el rayo cayendo desde afuera, podría haber jurado que oí una especie de golpe metálico que venía de afuera al mismo tiempo. No le presté demasiada atención. 20 segundos después podría haber jurado que lo escuché de nuevo. Un golpe metálico muy distintivo que venía de afuera para coincidir con el momento del rayo. No quiero que esto suene como una historia de terror cliché, pero mi tío es un tipo bastante espeluznante y nunca fui ni remotamente cercano a él. Por eso no me sentí bien al despertarlo. Intenté olvidarme de eso. Ahora me estaba preocupando. ¿Qué demonios podría ser eso? Después de la tercera vez, finalmente me levanté de la cama y caminé hacia la ventana del dormitorio de invitados. El agua que caía sobre la ventana dificultaba aún más ver lo que había allí afuera en los campos oscuros. Un relámpago iluminó momentáneamente la propiedad, pero no pude ver nada. Sin embargo, una vez más, el sonido de un golpe de metal lo acompañó. El sonido estaba tan cerca ahora que sonaba como si viniera de la izquierda de la ventana en un punto ciego.
Iba a hacer algo que sabía que a mi tío no le haría feliz. Sería un poco complicado, pero iba a abrir la ventana y mirar afuera para ver si podía ver qué era el sonido. Desbloqueé la cerradura de la ventana y la deslicé hacia arriba. E inmediatamente el viento de la tormenta sopló gotas de lluvia dentro de la habitación y sobre mí. Saqué la cabeza por la ventana y miré hacia la izquierda, y en ese mismo momento un relámpago iluminó la propiedad una vez más, y pude ver a una persona vestida toda de negro, agachada junto a la puerta exterior del sótano con la mano levantada en el aire. Y antes de que el cielo se oscureciera, vislumbré brevemente de dónde provenía el sonido. La persona estaba golpeando la cerradura de la puerta del sótano. Saqué la cabeza y cerré la ventana en silencio, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Estaba en pánico. Temía que pudiera haberme visto o escuchado. Corrí de regreso a la cama y fingí estar dormida, de espaldas a la ventana. El relámpago cayó una vez más, pero esta vez no hubo un ruido metálico. Mi corazón debe haber dado un vuelco cuando me di cuenta de esto. Simplemente me quedé en la cama durante mucho tiempo, esperando que quien quiera que estuviera allí afuera se fuera. Después de que cayeran otros 3 relámpagos sin que se oyera ningún ruido sordo, pensé que sería seguro ir a contárselo a mi tío. Me giré para mirar hacia la ventana y grité. Había una figura clara como el día, de pie junto a la ventana mirándome. Grité tan fuerte como pude y corrí directo a la habitación de mi tío. Salió con su rifle de caza, sin nada puesto excepto su pijama, ni siquiera calcetines. Corrió por toda la propiedad gritando como un loco, pero no encontró a nadie. A la mañana siguiente pudimos ver mejor las marcas en la cerradura de la puerta del sótano. Estaba casi abierta de golpe. Tal vez 3 o 4 buenos impactos más lo hubieran hecho, según mi tío. Estaba orgulloso de que me diera cuenta. Afortunadamente salí de allí ese mismo día. Mi tío no nos ha contado ningún incidente desde entonces, así que creo que ha estado bien. No es que hablemos mucho con él. Me alegro de haberme quedado despierto un poco más tarde esa noche viendo esa película, porque es posible que haya evitado un robo o posiblemente algo mucho peor. Esto sucedió cuando era muy pequeña y a menudo me quedaba sola con mi madre soltera. Ella siempre venía a ver cómo estaba todas las noches cuando se levantaba para ir al baño. Esa noche en particular, recuerdo que me desperté y creí haber oído algo en mi armario. Miré hacia arriba y mi madre estaba al pie de mi cama, saludándome con la mano juguetonamente. Me dijo que volviera a dormir. Luego entró en mi armario y tiró de la puerta hasta que estuvo apenas abierta y se quedó allí parada, metiendo la cabeza por la rendija del armario apenas abierto. Recuerdo vívidamente ver su ojo mirándome a través de la rendija. Me fui, como cualquier niño pequeño haría en esa situación, y luego me quedé dormida momentos después. Cuando estaba comiendo cereal a la mañana siguiente, le pregunté a mi madre por qué se había escondido en mi armario la noche anterior, y ella simplemente se detuvo y me miró perpleja y preocupada. Me dijo que no había estado en la habitación en toda la noche. Al principio, asumió que alguien había entrado en la casa, pero pronto se dio cuenta de que era algún tipo de alucinación o sueño. Desde esta experiencia solo he tenido otras 2 alucinaciones, ninguna de ellas tan vívida ni tan espeluznante como esta. No me importa si alguien me juzga, pero me gustaría ir al cine solo. Mi horario de trabajo es muy variado y a menudo no trabajo entre semana. Así que un miércoles tormentoso por la noche, una noche en la que no mucha gente pensaría en ir en coche al cine, hice precisamente eso. Siempre me gusta evitar las multitudes en todo lo que hago. Así soy. Era 2017. Fui a ver una película tranquila que probablemente no estaba en lo más alto de la lista de películas imprescindibles de la mayoría de la gente. Yo era el único en el cine, tal como esperaba. Me senté justo en el asiento del medio de una de las filas más altas y puse los pies en el asiento de delante. A los 20 minutos de película, noté que alguien entraba unas filas más abajo. No me di cuenta de que entraba. El cine estaba oscuro porque la escena de la película en ese momento se desarrollaba en una habitación oscura. No estaban sentados en un asiento como una persona normal. Todo lo que vi de ellos fue la mitad superior de su cabeza asomando por encima de uno de los asientos, mirando en una dirección que definitivamente no era la pantalla. Todavía estaba demasiado oscuro para poder decir si me miraban directamente o no, pero cuando la escena cambió a un fondo más brillante, todo el cine se iluminó, lo suficientemente brillante como para ver que básicamente me miraban. Pero su rostro estaba tan pálido y parecía sin vida, y su cabello desordenado y áspero, que ni siquiera podía decir si era un hombre o una mujer. Soy introvertida o simplemente una persona rara, así que realmente no quería preguntar si había algo mal. Lo tomé como una confrontación.
La pantalla se oscureció nuevamente y al mismo tiempo la persona se agachó detrás de la silla por completo hasta que ya no pude verla. Estaba completamente oculta de mi vista. Sin embargo, ahora no podía concentrarme en la película. En realidad estaba muy incómoda, bastante aterrorizada. Sin embargo, no me levanté. Me quedé quieto en mi asiento. Pasaron muchas escenas de la película. Casi me olvidé de lo que pasó. Casi. Justo cuando estaba volviendo a la película, la cabeza de la persona apareció de nuevo detrás de un asiento, esta vez mucho más cerca, solo como a 3 filas de asientos de mí. De hecho, solté un «Dios mío» y un grito fuerte porque realmente me hizo saltar. Ahora podía ver más detalles o rasgos en su rostro. En realidad parecían sin vida, sus ojos inmóviles, abiertos, pero aún así, de alguna manera no podía decir si me miraban directamente o no. Ahora podía ver mejor que era un hombre con el pelo largo y despeinado. Saqué a Lev de mi asiento y caminé por la fila hacia la salida. Tenía que pasar por la fila en la que estaba la persona para llegar a la puerta de salida. Mientras pasaba por la fila, miré hacia abajo y aunque esperaba ver el resto del cuerpo de la persona sentado encorvado detrás de los asientos, en cambio lo que vi fue algo que verías en una pesadilla. Había un tipo tirado en el suelo, sosteniendo una cabeza cortada en un palo. No me quedé para ver si era una broma de mal gusto o si la cabeza era real o no. Corrí hacia la salida. Salí corriendo por la salida trasera del edificio hacia el estacionamiento. Conduje a casa en pánico, con el corazón acelerado. Esa cabeza parecía tan real. Llegué a casa e investigué sobre posibles asesinatos recientes o personas desaparecidas en la zona y encontré algo. Después de buscar en una lista de personas desaparecidas en la zona, encontré la foto de un chico de 17 años llamado Donald Watkins que había desaparecido un mes antes y según la foto, descubrí que su rostro podría haber coincidido con la cabeza que vi en ese cine. Por supuesto, eso podría ser mi cerebro tratando de conectar cualquier similitud, pero el cabello, la nariz, los ojos, parecían realmente coincidir. Al día siguiente simplemente llamé al cine y les conté la historia y sugerí que revisaran sus cámaras y vieran si aparecía algo extraño. Les di mi número para que me contactaran si lo necesitaban, pero nunca supe nada de ellos. Decidí no perder más tiempo en eso. Hace mucho tiempo viví brevemente con mi buen amigo Carlos en una calle tranquila de una colonia en las afueras de Ciudad de México. No era la mejor casa ni la mejor zona, pero el precio era imbatible para 2 jóvenes sin mucho dinero como nosotros. Carlos y yo éramos amigos desde que teníamos como 9 años y en el momento de esta historia trabajábamos en el mismo empleo, así que compartir un lugar parecía una gran idea. El primer día que llegamos nos dimos cuenta rápidamente de que la casa de enfrente, con su jardín descuidado y maleza crecida, estaba abandonada, al igual que muchas otras casas en el área. De hecho, había algo que no habíamos notado antes. Había grafitis junto a una de las ventanas frontales y en la cerca. Nuestros vecinos de un lado parecían personas raras y ni siquiera queríamos acercarnos a ellos. El vecino del otro lado era un tipo mayor, un hombre muy interesante con un aire hippie. Se llamaba Marcos. Tenía el cabello largo y gris, igual que su barba. Al principio nos pareció amigable, supongo, pero también muy extraño y difícil de hablar con él. Hablamos con él en nuestro segundo día allí después del trabajo. Nos dijo que la casa había estado abandonada desde que él tenía memoria. Esa noche, con el sol casi oculto, mientras estábamos sentados en la entrada de la casa fumando, miré hacia la casa de enfrente y sentí un escalofrío en el estómago. De repente me levanté, tiré mi cigarro al suelo y lo aplasté. Carlos me miró confundido y señalé hacia la ventana de la casa de enfrente. Estaba señalando una cara que vi mirándome a través de la única ventana del segundo piso de la casa. ¿Ves eso? Hay alguien en esa ventana. Carlos miró inmediatamente hacia la ventana, pero vi que la persona se apartaba antes de que él pudiera verla. Es raro. Le expliqué a Carlos que ni siquiera sabía si era un hombre o una mujer, joven o viejo. El vidrio estaba demasiado empañado. Todo lo que sabía era que vi unos ojos y estaban mirándonos. Carlos me dijo que lo estaba asustando de verdad. Me creyó. Corrimos a la casa de Marcos para decírselo, pero extrañamente no contestó la puerta, a pesar de que lo vimos viendo la televisión en su pequeña y desordenada sala a través de la ventana. El hecho de que el tipo no abriera la puerta nos asustó aún más. Amigo, ¿qué diablos está pasando en este lugar? Carlos se rió, pero la situación no podía mantenerse cómica por mucho tiempo. Carlos tenía una katana, la mencionó y sugirió que fuéramos a la casa de enfrente con ella.
entráramos desde el patio trasero y viéramos qué estaba pasando. Siempre fuimos aventureros y atrevidos de niños, así que esta era nuestra respuesta natural a la situación. Cuando se oscureció, cruzamos la calle hacia el patio trasero, rompimos la tabla que mantenía cerrada la puerta trasera y entramos a la casa. Ambos teníamos linternas de alta potencia para iluminar básicamente cualquier habitación en la que estuviéramos. La casa estaba polvorienta, decrépita, pero sorprendentemente parecía intacta por dentro, sin grafitis ni señales de vandalismo. Aún así, el lugar era inquietantemente aterrador, y bromeamos de inmediato que deberíamos largarnos de allí, pero seguimos adelante. El primer piso era patéticamente pequeño como nuestra propia casa, una cocina, una pequeña sala y un comedor. No había sótano y solo un armario. El primer piso estaba despejado. Ambos estuvimos de acuerdo en revisar el segundo piso. Nos acercamos de puntillas a las escaleras y Carlos de repente gritó: ¿Hay alguien ahí arriba? Amigo, ¿por qué diablos hiciste eso?, le dije en voz baja. Entonces ambos nos quedamos congelados de miedo cuando escuchamos pasos rápidos que de repente aparecieron sobre nosotros. Era alguien pesado y sonaba como si corriera hacia la escalera. Literalmente sentí que mi corazón se detenía. Carlos, el que tenía la katana, fue el primero en huir, agarrándome del brazo y tirando de mí con él. Salimos por donde entramos y corrimos de vuelta a la casa, donde vimos a Marcos simplemente parado junto a su ventana mirándonos. No sabíamos qué hacer, solo nos quedamos allí, congelados, recuperando el aliento frente a la casa. Entramos, decidimos no llamar a la policía y nos mudamos literalmente al día siguiente. Le explicamos al dueño que la ubicación simplemente no era conveniente para nosotros y necesitábamos irnos lo antes posible. Nos alejamos de esa casa y nunca miramos atrás. Para el cumpleaños número 12 de mi hijo, mi esposa y yo le organizamos una pequeña fiesta en el patio trasero. Invitamos a toda la familia, como solíamos hacer para cualquier cumpleaños de nuestros hijos, y también dejamos que él invitara a todos sus amigos. Vivimos en una zona rural de Veracruz, así que nuestro patio trasero conecta con un bosque en 2 lados. También tenemos una propiedad bastante grande, lo que nos permitió espaciar varias mesas en el césped con comida y refrescos. La pequeña fiesta se extendió hasta la noche. La mayoría de nuestros invitados se fueron, pero algunos familiares cercanos y amigos se quedaron hasta tarde. Probablemente eran las 8 de la noche. Los mosquitos estaban en pleno apogeo, así que decidí ir al cobertizo en el extremo del patio, cerca del bosque, para buscar las antorchas de tiki. Tomé como 6 antorchas y las dejé en el césped mientras volvía a buscar el combustible. Sin embargo, mientras estaba en el cobertizo escuché pasos en el bosque. Dejé lo que estaba haciendo para mirar hacia allí, pero sinceramente estaba demasiado oscuro para ver algo en el bosque. Después de encontrar el combustible, regresé a la parte del patio donde estaban todos los demás y clavé las antorchas en el suelo. Las 6 antorchas emitieron una buena cantidad de luz mientras nos protegían de los molestos insectos chupadores de sangre. Quedaban unos 6 niños, incluido mi hijo, y todos querían jugar a las escondidas en el bosque. Mi esposa y yo lo permitimos, asegurándonos de decirles que se mantuvieran cerca de la línea de árboles. Mi hijo y sus amigos se fueron a jugar su pequeño juego en el bosque, lo que nos dejó al resto de nosotros para sentarnos en paz por un rato. Pasaron unos buenos 15 minutos hablando con los familiares y escuchando a los niños reír y gritar a poca distancia en el bosque. Pero de repente, los gritos se convirtieron en chillidos que sonaban preocupantes, provenientes de los niños. Todos nos miramos entre nosotros, sentándonos con preocupación. Los niños, uno por uno, salieron corriendo del bosque, gritando que había algo allí. No tenemos osos ni ningún animal depredador grande por aquí, así que esa no fue nuestra primera suposición. Les dije a todos los niños que se quedaran cerca del área del patio. Mi hermano Diego y yo, siendo los hombres más grandes allí, decidimos ir a investigar. Tomamos un par de linternas y nos adentramos en el oscuro bosque. Los únicos sonidos que escuchamos a nuestro alrededor eran grillos y otros insectos nocturnos, así que seguimos avanzando, y fue entonces cuando empezamos a escuchar algo más. Al principio sonaba como un animal, pero a medida que seguíamos el sonido para acercarnos, el sonido comenzó a volverse más humano. Caminamos y coincidimos. Ambos teníamos la sensación de que nos estaban observando, acechando. Extendí mi brazo para detener a Diego y nos quedamos en silencio. La mejor manera en que podría describir el sonido que estábamos escuchando era un gemido, un sonido enojado. Sonaba humano, pero era un sonido extraño.
Luego, unos cuantos crujidos de las hojas en el suelo frente a nosotros. Apuntamos nuestras luces hacia allí y había alguien o algo detrás del árbol. El sonido de gemidos se detuvo. Diego dio un paso adelante y gritó. Lo que sucedió después fue como sacado de una película de terror, tan fuerte, tan escalofriante, tan inhumano que llenó el aire. Estoy seguro de que se pudo escuchar a kilómetros de distancia. Diego se dio la vuelta y corrió de regreso a la propiedad. Agitamos las manos para que todos entraran en la casa cuando regresamos. Diego llamó a la comisaría del pueblo. Dijeron que probablemente era un animal salvaje. Queríamos insistir en que era un humano, pero honestamente no podíamos. Hasta el día de hoy no sé quién o qué vimos y escuchamos en ese bosque, pero definitivamente nos estaba acechando a nosotros y a los niños cuando jugaban a las escondidas. Y ese grito que escuchamos simplemente no nos pareció humano. Era una noche nevada cuando entré en el estacionamiento de la gasolinera donde trabajaba en el turno nocturno de 11 a 7. Había estado en el trabajo durante varios meses antes de esto. Realmente no me gustaba este trabajo, pero encontrar otro lugar para trabajar era difícil. Debido a cómo eran algunas cosas en otros aspectos de mi vida, los turnos de noche eran los mejores para mi horario personal. Aún así, llegaba cansado todas las noches y luchaba por superar cada turno. Estacioné frente al edificio al lado del único otro auto en el estacionamiento que era el de mi compañero de trabajo. Luego entré y lo relevé de su turno. Se fue un par de minutos después y luego estuve solo por el resto de la noche. Mi gerente tenía un papel en el escritorio con algunas cosas para hacer, pero al leerlo no era mucho. Supuse que no me llevaría más de una hora en total completar todas las tareas, así que traté de posponerlo lo más posible para evitar quedarme dormido una vez que comenzara a cansarme de verdad. Pero mientras estaba sentado detrás del mostrador, alrededor de las 12:00 am, un automóvil entró en la estación. Miré por la ventana y vi un viejo todoterreno estacionado junto a uno de los surtidores. Por supuesto, como estaba nevando afuera, la mayoría de la gente no conducía, pero era normal que viniera algún cliente de vez en cuando. Volví a mi teléfono y vi algunos videos, sin prestar mucha atención durante probablemente 10 minutos, hasta que miré hacia afuera y vi que el todoterreno todavía estaba allí junto al surtidor. Los faros estaban apagados y las puertas cerradas. Parecía que deberían estar cargando combustible, pero había pasado tanto tiempo. Me levanté y me acerqué a la ventana mirando hacia ambos lados del edificio, pero no había nadie afuera. Si habían estado en su automóvil durante los últimos 10 minutos con el automóvil apagado, tendrían que estar congelados. Estaba nevando, hacía viento y frío, así que honestamente me puse un poco nervioso por ellos. Presté más atención durante los siguientes minutos, esperando ver algún movimiento a través de las ventanas oscuras o que alguien volviera a entrar en su coche, pero no había nada. Era como si el coche hubiera estado abandonado justo al lado de la bomba. Después de pensarlo un poco, me puse la chaqueta y salí. Inmediatamente supe que tenía razón. Hacía demasiado frío para que alguien estuviera allí con el coche apagado, o para que alguien estuviera afuera durante más de unos minutos. Corrí hacia el coche y miré a mi alrededor. Luego acerqué mi cara a la ventana e intenté mirar dentro. «Hola, ¿hay alguien ahí?» «Solo estoy comprobando si estás bien», grité. Pero por lo que pude ver, no había nadie dentro. No era exactamente fácil de ver, así que alguien podría haber estado allí, pero estaba bastante seguro de que no. Ahora aún más confundido, retrocedí y miré alrededor al estacionamiento vacío de la gasolinera antes de comenzar a caminar de regreso. Ahora, con mis ojos no enfocados en el coche, solo estaba mirando el suelo y noté huellas de zapatos en la nieve que se dirigían hacia el edificio. En realidad no estaba en la parte delantera del edificio, sino un poco a un lado. Miré hacia atrás y vi que parecían venir del coche, pero en ese momento me estaba congelando y no quería investigar más sin calentarme un poco primero. Entré y encendí el pequeño calentador que había junto al mostrador, poniendo las manos delante para calentarlas. Sin embargo, solo estuve dentro entre 30 segundos y un minuto, antes de que un golpe resonara en el edificio detrás de mí. Me di la vuelta sin ver nada, luego rodeé el mostrador y fui a la parte de atrás. En el suelo había charcos de agua sucia, como nieve que se hubiera derretido de las botas de alguien. Sintiendo un escalofrío que me recorría el cuerpo, me acerqué a la trastienda y doblé la esquina hacia donde estaba la sala de suministros. De pie en la oscuridad detrás de uno de los estantes, pude ver la silueta de una figura. Era alta, con hombros anchos y una gran barba desaliñada, y me estaba mirando directamente.
Mi corazón se paró por un momento, pero después del shock inicial, mi reacción fue simplemente caminar de regreso al mostrador. No sé por qué, tal vez estaba demasiado sorprendida como para reaccionar apropiadamente. Después de mirar fijamente la puerta de la sala de suministros durante no sé cuánto tiempo, silenciosamente tomé el teléfono de la tienda y llamé a la policía, susurrando pidiendo ayuda. Luego soporté los 10 minutos más desconcertantes de mi vida mientras esperaba. Durante este tiempo, no escuché ni vi nada de la sala de suministros, lo que honestamente aumentó mi miedo. Por alguna razón, el hombre nunca salió a enfrentarme. Cuando finalmente llegaron 2 policías y entraron, les dije en voz baja dónde estaba el hombre. Registraron la habitación mientras yo me quedaba al frente, pero me sorprendí cuando salieron sin nadie más. El hombre se había ido. Había huellas de zapatos en el agua alrededor de la puerta trasera, pero afuera había huellas frescas en la nieve que se alejaban directamente de la gasolinera y se dirigían hacia el campo completamente oscuro y vacío que se extendía por kilómetros. Obviamente, nadie podía buscar allí de noche, pero incluso cuando lo hicieron en los días siguientes, no encontraron nada. Quiero decir, el campo era enorme, podría haber ido a cualquier parte, pero hacía tanto frío y viento esa noche que estaba casi seguro de que encontrarían un cuerpo. Se llevaron el todoterreno con la esperanza de obtener más información. No sé cómo ni por qué, pero por alguna razón no pudieron encontrar ningún historial de propiedad. Así que eso nos dejó solo con lo que sabemos de esa noche y todavía nos queda solo eso. ¿Quién era el hombre y qué estaba haciendo sigue sin resolverse? ¿Y dónde está ahora? Es una pregunta igualmente importante. Durante un breve periodo de tiempo trabajé entregando paquetes. Una noche en particular recibí una llamada de un número que no reconocí. La persona que llamaba pedía que se entregara un paquete en una dirección específica. Me dio una dirección que no coincidía con la del negocio o centro de entrega para el que trabajaba, pero me explicó que era para un cliente específico. Acepté de mala gana. Estaba en medio de mi turno, así que me dirigí rápidamente a la dirección que me dio. Estaba en las afueras de la ciudad, en una zona bastante apartada, pero seguí adelante y conduje hasta allí. Fue un viaje bastante largo. Y una vez que llegué al lugar, me sorprendió lo deteriorada que parecía la casa. Era una casa de 2 pisos, pero estaba en un estado muy ruinoso. Parecía que había estado abandonada durante años, pero la información de entrega decía que todavía era una residencia activa. Entré en la entrada y aparqué, y tan pronto como salí del coche vi a un hombre de pie junto a la puerta principal. Llevaba una sudadera con capucha y parecía fuera de lugar en el entorno oscuro y decrépito. Estaba allí de pie esperando. Me acerqué a él con el paquete y me miró con una expresión intensa. Sin decir nada, tomó el paquete y desapareció dentro de la casa. Estaba a punto de volver a mi auto cuando noté algunas figuras más moviéndose en las sombras del bosque cercano. Eran difíciles de ver, pero definitivamente estaban allí y parecían estar acercándose. Tuve una sensación realmente incómoda, así que rápidamente volví a mi auto. Justo cuando estaba a punto de alejarme, el hombre salió de la casa y comenzó a gritar de cara al bosque. Miré hacia atrás y vi las figuras moviéndose rápidamente hacia mi auto. Entré en pánico y encendí el motor, saliendo marcha atrás del camino de entrada. El hombre intentó moverse detrás de mi auto para detenerme, pero logré salir de allí. Podía escuchar a los hombres gritando mientras aceleraba. Llamé a la policía, pero no pudieron encontrar mucho. La casa a la que entregué era en realidad una propiedad vacía. No estaba a la venta ni nada por el estilo. Simplemente estuvo allí durante la última década. La persona que llamó para hacer el pedido era desconocida y la dirección que dio no parecía tener importancia. El grupo de hombres y sus intenciones seguían siendo un misterio. Me pregunto qué podría haber sucedido si no me hubiera ido tan rápido. Esa noche todavía me persigue, sabiendo que si las cosas hubieran sido un poco diferentes, tal vez no estaría aquí para contarlo. Trabajé en un restaurante con mi hermano mayor durante nuestros años de escuela secundaria. Era un restaurante muy pequeño en un centro comercial de outlet. Ambos éramos camareros allí, pero como el lugar era pequeño, a menudo ayudábamos en todo, lavando platos, entregando o lo que fuera que necesitaran. Pero después de solo un año de trabajar allí, mi hermano se graduó de la escuela secundaria y decidió ir a la universidad, así que renunció. Pero seguí trabajando allí. Esto sucedió unos meses antes de que finalmente dejara el trabajo. Era viernes. Así que trabajaba un turno más tarde de lo que solía hacer otros días de la semana. El restaurante estaba abierto hasta las 12:00 todas las noches, pero debido a la escuela, por lo general nunca me quedaba más tarde de las 8 o 9. De todos modos, estaba programado que cerrara esa noche junto con el gerente.
Todo fue bastante normal, disminuyendo el ritmo a las 8 y haciendo que algunas personas recogieran pedidos durante el resto de la noche. Pero a las 10:30, mi gerente atendió una llamada telefónica para una entrega. A las 11:00 salí del estacionamiento y me dirigí a la carretera. La dirección que me dieron en el recibo estaba a solo 8 minutos de distancia, pero mientras conducía un par de minutos más adelante, recibí una llamada de mi gerente. Respondí de inmediato pensando que debían haber cancelado, pero aparentemente el tipo me devolvió la llamada diciendo que había dado la dirección incorrecta. Tuve que detenerme y anotar la nueva dirección. Escribí el nuevo número de calle en el GPS, pero de inmediato supe que algo no estaba bien. No estaba cerca en absoluto. Estaba a 25 minutos en la dirección opuesta a donde iba. Si hubieran dado esta dirección desde el principio, el pedido nunca habría sido aceptado. Pensé en volver al restaurante y decirle a mi gerente sabiendo que lo entendería, pero ya había salido y ya habíamos hecho el pedido, así que comencé a conducir. Las carreteras ya estaban bastante vacías alrededor de la ciudad a esta hora de la noche, pero cuanto más conducía, las carreteras se volvían aún más vacías. Ni siquiera vi más autos durante los últimos 5 minutos del viaje. Estaba en el extremo más alejado de la ciudad, donde la mayoría de los edificios y casas se habían convertido en campos de hierba y árboles. Cuando me acerqué a la carretera con la dirección, todo lo que pude ver fue una hilera de casas con todas las luces apagadas. A medida que conducía y pasaba por más casas, algunas de ellas tenían las luces del porche encendidas, pero aún así se sentía vacío. Vale la pena mencionar que estas tampoco eran las casas más bonitas, de ninguna manera. Todas eran casas de un solo piso, estilo caja. Me detuve frente a la que tenía que entregar y aparqué a un lado. Al salir con la comida, sentí una sensación extraña y espeluznante mientras caminaba hacia la puerta. Estaba tranquilo afuera, y sin luces de la calle y casi sin luces en las casas, estaba realmente oscuro. Llamé a la puerta y esperé. Pasó un minuto entero sin señales de que alguien estuviera en casa y estaba empezando a sentirme un poco más inquieto, así que simplemente dejé la bolsa en el suelo y me di la vuelta para caminar de regreso a mi auto. Todavía no habían pagado, pero la comida probablemente estaba fría y de todos modos no me servía de nada. Sin embargo, cuando miré hacia mi auto, había un hombre parado justo detrás de él. Estaba inclinado como si estuviera mirando por la ventana. Me detuve y no sé si el hombre me escuchó o qué, pero inmediatamente me miró. Apenas podía distinguir su rostro, pero era mayor. ¿Necesitas algo? El hombre no se movió. Le pregunté de nuevo, pero nada cambió. Sintiendo que esa extraña sensación se hacía más grande, miré a mi alrededor, pero no vi nada más que árboles en la oscuridad. Entonces el hombre dio unos pasos hacia atrás, alejándose de mi auto y parándose a unos 5 pies de la entrada. Me estaba mirando y ahora que lo tenía a la vista comenzó a sonreír. Era una sonrisa amplia, casi maníaca, y no emitió un solo sonido. Estaba tan incómoda que inmediatamente fui a mi auto, salté adentro y cerré las puertas. Mi primer pensamiento fue que quería irme, así que lo encendí y miré por la ventana. El hombre seguía de pie en el mismo lugar, sonriéndome. Empecé a dar marcha atrás y tan pronto como empecé a moverme, el hombre se dio la vuelta y caminó por detrás de mi coche, sin apartar la vista de mí en ningún momento. Me alejé, pero lo vi mirándome por el espejo retrovisor mientras caminaba de vuelta hacia la casa. Aceleré y volví a la carretera principal. La extraña sensación siguió rondando los siguientes minutos y no podía salir de allí lo suficientemente rápido. Finalmente volví al restaurante y aunque era muy tarde, tuve que contarle a mi gerente lo que había pasado. Estaba bastante alterada, pero se lo tomó en serio y llamó a la policía. No me exigieron que me quedara allí hasta que llegaran, así que me fui a casa y estuve nerviosa toda la noche. Nunca recibí respuesta de la policía, así que no sé si encontraron algo. Sé que la casa era real, estaba allí de verdad y la dirección era válida, pero no sé nada sobre quién era ese hombre ni qué quería. Todo lo que sé es que sentí algo extraño durante toda la noche y me sentí muy aliviado de estar en casa. Era una tarde fría de otoño cuando decidí pasar la noche sola en la vieja cabaña de mi familia en el bosque. La cabaña había pertenecido a la familia durante generaciones y aunque era rústica, siempre había sido un lugar tranquilo para escapar. Llegué justo antes del atardecer, desempaqué mis cosas y me preparé para pasar una noche tranquila. A medida que la noche se hacía más oscura, el viento comenzó a aullar entre los árboles, haciendo que la cabaña crujiera y gemiera. Estaba acurrucada en el sofá, leyendo un libro, cuando escuché un leve ruido de rasguño que venía del exterior. Lo descarté como si fuera solo el viento o tal vez una rama que raspaba contra la pared. Sin embargo, como el rasguño persistía, comenzó a molestarme. Dejé el libro y me acerqué a la ventana para investigar. La luz del interior no llegaba muy lejos, así que no podía ver mucho.
El rasguño continuaba, pero ahora estaba acompañado por un suave ruido sordo. Pensé que podría ser un animal que intentaba entrar, así que agarré una linterna y salí a comprobarlo. Caminé alrededor del perímetro de la cabaña, iluminando con la linterna en todas direcciones. No había nada inusual, solo el follaje crecido y las hojas caídas habituales. Los rasguños habían cesado y comencé a sentirme tonta por estar asustada. Volví adentro, cerré la puerta con llave y traté de ignorarlo. Me acomodé en el sofá e intenté distraerme con una película. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Alrededor de la medianoche, escuché el sonido de los rasguños nuevamente, ahora mucho más fuerte y persistente. Mi corazón comenzó a acelerarse. Tomé la linterna y volví afuera, esta vez sintiéndome más aprensiva. Mientras me movía alrededor de la cabaña, el haz de luz de la linterna captó algo extraño. En la tierra cerca de la ventana, noté huellas frescas, descalzas y pequeñas, como si un niño hubiera estado corriendo. Mi mente corría, tratando de averiguar si alguien había estado allí. Revisé la ventana y vi que la habían abierto ligeramente, aunque la cerradura todavía estaba segura. Nerviosa, volví adentro y me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. Decidí llamar al sheriff local, pero me aseguraron que no había habido informes de niños desaparecidos ni nada inusual. Dijeron que enviarían a alguien para que me revisara si eso me hacía sentir mejor. Después de colgar, traté de calmarme con un poco de té caliente y un libro. Los arañazos continuaron esporádicamente. A veces parecían más cercanos y otras veces se desvanecían. Estaba nerviosa mientras trataba de mantenerme despierta, pero el cansancio finalmente me venció y me quedé dormida en el sofá. Me desperté a la mañana siguiente y encontré todo tranquilo y en silencio. No había señales de que alguien hubiera estado cerca y las huellas habían desaparecido en el rocío de la mañana. Empaqué y salí de la cabaña sintiendo una mezcla de alivio y malestar persistente. Hasta el día de hoy no sé quién o qué estaba allí esa noche, pero el sonido de los arañazos sigue siendo una de las experiencias más inquietantes que he tenido. En ese momento yo vivía en un pequeño apartamento de una habitación. Cuando mis padres compraron una casa nueva a 1 hora de la ciudad en la que yo vivía, era una casa de campo muy bonita, demasiado grande, con un montón de terreno. Pero debido a sus horarios de trabajo y lo complicado que era mudarse a largas distancias, tuvieron que enviar todas sus cosas y hacer que los transportistas las entregaran aproximadamente una semana antes de que llegaran. Para ayudar, me ofrecí a cuidar la casa durante ese tiempo intermedio y asegurarme de que todo saliera bien. Llegué a la casa el sábado por la mañana, saludé a los transportistas y dejé que llevaran todo adentro. Terminaron al anochecer. Todas las cosas estaban apiladas en la esquina de las habitaciones y en realidad solo estaba el sofá preparado para que me relajara. Sin embargo, ver la casa con todo adentro realmente puso en perspectiva lo grande que era el lugar. Quiero decir, al menos para mí, parecía una mansión, habitaciones enormes y abiertas con pasillos largos y vacíos. Sin nada más preparado era un poco inquietante. Después de comer las sobras de la cena que había traído conmigo, decidí echar un vistazo al patio trasero. Tenía un patio grande con una fogata incorporada y un montón de muebles de exterior dispersos a lo largo del costado de la casa. Tomé una pequeña silla de jardín y la puse junto a la fogata. Luego me senté y me relajé. La noche era un poco ventosa, especialmente en medio de los campos abiertos, pero estaba realmente tranquilo y en paz. Probablemente eran alrededor de las 11, y estuve allí durante al menos 1 hora más o menos cuando, de la nada, apareció un hombre en la distancia. Estaba caminando por el campo. Miré hacia donde venía y no vi nada más que tierra abierta. Luego miré hacia donde se dirigía y vi lo mismo. Vi a este hombre caminar todo el camino hasta que la niebla lo cubrió. Pero durante todo el tiempo no tenía idea de lo que estaba haciendo allí. Pasaron varios minutos mientras miraba hacia la niebla, todavía pensando en este hombre cuando nuevamente emergió de la oscuridad. Esta vez caminando por donde había venido antes, estaba un poco más cerca que esta vez también, lo suficiente como para que fuera un poco inquietante. Terminé volviendo adentro sin querer ser vista. Me quedé allí durante 1 hora, principalmente navegando en mi teléfono, pero también revisando las ventanas un par de veces y no vi nada preocupante. Alrededor de las 12:30 tomé una manta de una de las cajas y la arrojé en el sofá. Me acosté y me quedé dormida en medio de la sala de estar. Cuando me desperté, algo se sintió mal de inmediato. Estaba confundida e inquieta. Abrí los ojos y traté de averiguar por qué me había despertado y por qué me sentía así. Toda la casa estaba oscura y en silencio, y las sombras de las cajas apiladas al azar dificultaban la visión. Pero solo un momento después de mirar alrededor, un resplandor brillante brilló en la habitación. Entrecerré los ojos por el brillo mientras la luz se movía por la habitación.
Luego se alejó de repente. Abrí los ojos nuevamente y vi otro pequeño resplandor moviéndose afuera de la ventana del frente. De repente, la luz volvió a cambiar de dirección y entró por la ventana, iluminando toda la sala de estar y dándome directamente en los ojos. Cuando mis ojos se acostumbraron, la luz se había ido y no había nada detrás de la ventana. Me levanté, cogí el teléfono y me acerqué a la ventana para intentar ver quién estaba allí. Pero hacía rato que se habían ido. Habían apagado la luz y se habían desvanecido en la noche brumosa. No sé quién estaba allí ni qué quería. Lo que diría es que, según mi mejor conjetura, habían visto a los de la mudanza y estaban intentando robar el lugar. Sea lo que fuere, creo que tuve suerte porque si no me hubiera despertado por la luz, es probable que hubiera tenido que descubrir sus intenciones por las malas. Era una noche de viernes normal. Después de terminar un largo turno de trabajo, preparé una comida rápida en el microondas. Me conecté a internet con algunos de mis amigos y comencé a jugar. Tomé una bebida energética y algunos bocadillos. Estaba lista para quedarme despierta hasta tarde y disfrutar de la noche. Jugamos un rato. Ni siquiera miré la hora, pero en un momento dado, alguien tocó a la puerta. Al principio les dije a mis amigos que esperaran mientras me quitaba los auriculares y me levantaba, pero cuando me di la vuelta desde mi escritorio, me di cuenta de lo oscuro que estaba adentro y afuera, y solo veía la luz de mi computadora. Me quedé allí parada, comprendiendo ahora lo completamente fuera de lo normal que era que alguien estuviera en mi puerta tan tarde en la noche. Fue entonces cuando vi a un hombre mirándome a través de la ventana. Me congelé cuando lo vi, sintiendo que se me revolvía el estómago por lo espeluznante que era verlo mirándome. Entonces el hombre gritó a través del vidrio haciéndome una pregunta, pero yo estaba demasiado fuera de mí para entenderlo. Acercándome a la ventana, el hombre repitió lo que dijo y me preguntó si yo era alguien que conocía y que se llamaba Jake o Jack o algo así. No entendí el nombre, pero definitivamente no era yo. Negué con la cabeza y el hombre no dijo nada mientras se alejaba de la ventana y desaparecía más allá de mi patio delantero. Un poco conmocionada, inmediatamente cerré las persianas, volví a la computadora y les conté a mis amigos lo que acababa de pasar. Al principio ninguno de ellos me creyó, pero creo que oyeron el temblor en mi voz cuando empezaron a hacer muchas preguntas, lo que solo me asustó aún más. Seguí su consejo. Fui y me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas y también cerré las ventanas, algo que nunca antes me había molestado en hacer. Luego me aseguraron que todo estaba bien y volvimos a lo que estábamos haciendo. Pasaron un par de horas y honestamente me había olvidado por completo de lo que había pasado. Creo que asumí que si iban a hacer algo habría sido justo después de que él apareciera. Pero entonces un fuerte golpe detrás de mí casi me hace caer de la silla. Esta vez sin duda era de la puerta principal. Se lo dije a mis amigos, susurrando en el auricular. Me dijeron que averiguase quién era y que llamara a la policía. Haciendo lo que me decían, me acerqué en silencio a la puerta y miré hacia el porche. Era él otra vez de pie allí y esperando a que respondiera. Lo miré durante un minuto y curiosamente seguía mirando a su derecha, como si estuviera mirando algo o a alguien. Retrocedí y tomé mi teléfono. Llamé a la policía y les susurré lo que estaba pasando. Otro golpe se escuchó cuando volví a la puerta y miré hacia afuera. Vi al hombre mirando hacia un lado nuevamente. Luego hizo un pequeño gesto con la mano antes de tocar una vez más. Pero la noche estaba lo suficientemente tranquila como para que escuchara los pasos de otra persona moviéndose hacia el costado de la casa. Seguí el sonido con mis ojos hasta que se detuvo justo debajo de una de las ventanas. Vi que el vidrio se movía ligeramente hacia arriba antes de atascarse en la cerradura y volver a caer. Lo intentaron de nuevo, pero la ventana no cedió. Después de esto probablemente pasó un minuto entero en el que no escuché nada. Me quedé allí parada y escuché al operador que me informaba sobre la llegada del oficial mientras miraba fijamente la ventana. Un sonido fuerte y sordo vino desde afuera de la ventana, como si algo se hubiera encajado en la madera. Pude ver todo el marco alrededor del vidrio moviéndose mientras retrocedía y trataba de pensar en qué hacer. Pero de repente un par de pasos corrieron desde la puerta principal hasta la ventana lateral, seguidos por los dos corriendo. Solo un momento después vi las luces rojas y azules intermitentes que entraban por las ventanas. En cuanto a lo que sucedió después, no hubo mucho. La policía no tenía nada en qué basarse realmente. Les di una descripción detallada de uno de los hombres, pero eso simplemente no fue suficiente. Sin embargo, ha pasado más de un año desde esa noche y no ha habido señales de que hayan regresado. El año pasado estuve encerrado en casa durante un día y una noche enteros.
Una gran tormenta azotó mi ciudad y dejó a todos encerrados en sus casas durante casi 24 horas. Las casas y las carreteras se inundaron y en las noticias incluso se informó de que el viento había dañado las ventanas y arrancado los paneles del techo de las casas. En ese momento estaba solo. Pasé el día con el teléfono poniéndome al día con las noticias y escuchando el caos que se desarrollaba afuera. Alrededor de las 5 o 6, la electricidad comenzó a fallar, se apagó por unos momentos y luego se volvió a encender. Luego, tal vez una hora después de que esto comenzara, la electricidad se cortó por completo. Esperé unos minutos esperando que volviera, pero después de un tiempo me di cuenta de que probablemente no volvería hasta que terminara la tormenta. Me senté en el sofá y comencé a revisar las noticias nuevamente en mi teléfono para ver si había novedades hasta que alguien golpeó fuertemente la puerta de entrada. Me asustó hacer tanto ruido en medio de una tormenta tan loca, pero también porque no esperaba que hubiera nadie afuera con este clima. Me quedé donde estaba por un minuto, debatiendo si siquiera ver quién era. Pero luego se me ocurrió que tal vez era solo un vecino que necesitaba ayuda o quería preguntar si también se había ido la luz. Todavía era absurdo que alguien estuviera afuera, pero me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie allí. Quizás había esperado demasiado para comprobarlo, pero al mirar hacia afuera me invadió una sensación realmente desconcertante. Regresé a la sala de estar y abrí una ventana, dejando entrar la mínima cantidad de luz del exterior. No tenía forma de cargar mi teléfono y no tenía una linterna, así que me quedé allí sentada y miré por la ventana. Entonces, de la nada, juro que escuché una voz afuera. Giré la cabeza hacia atrás, mirando hacia donde pensé que la había escuchado, pero por supuesto, ya no podía escucharla. Esperé de nuevo. Pensé que debía ser el viento el que hacía ruidos extraños, así que me di la vuelta. Casi en el momento justo, lo oí de nuevo. Unas pocas palabras rápidas, como si alguien estuviera hablando con otra persona. Me levanté y fui a una ventana cercana para mirar hacia afuera. Estaba tan oscuro y llovía que no había nada que ver. Aún así, miré hacia la lluvia y un relámpago iluminó la zona por un segundo. En ese segundo, distinguí una figura no muy lejos de mi casa. No tenía forma de saber qué estaba haciendo ni nada en absoluto. Solo vi una figura por una fracción de segundo, y ahora que estaba oscuro de nuevo, no podía ver nada. Cada vez más nervioso cerré las ventanas y decidí subir a la habitación. A pesar de esto, todavía estaba nervioso por los golpes y el tipo que vi de pie en medio de una tormenta tan brutal. Era difícil no preguntarse qué estaban haciendo o con quién estaban hablando. Pasaron horas sin que ocurriera nada más, solo el sonido de la tormenta afuera mientras estaba sentada en la habitación. Entonces, justo cuando comenzaba a olvidarme de todo, un sonido repentino resonó débilmente en la planta baja. Era una puerta que se abría. Podía sentir mi rostro palidecer mientras trataba de escuchar, pero casi parecía que la tormenta se había vuelto más fuerte y sabía que no habría forma de que pudiera escuchar ningún paso en absoluto. Solo tuve que sentarme allí en mis propios pensamientos y esperar, horrorizada en el pequeño dormitorio apenas iluminado. Pasó un minuto y luego otro, y finalmente tuve el coraje de llamar al 911, aunque sabía que tardarían mucho en llegar. Desde el momento en que escuché que se abría la puerta hasta que apareció la policía, habían pasado más de 30 minutos, y sin embargo no había otros sonidos y nadie subió nunca a la habitación en la que estaba. Todo lo que encontraron los policías fue una puerta de entrada abierta y huellas de zapatos mojados dentro de la casa. No había indicios de ninguna intención después de entrar en mi casa. Casi parecía como si hubieran entrado a la fuerza, hubieran mirado alrededor durante un minuto y luego se hubieran ido. Hasta el día de hoy no ha habido respuestas a los hechos de esa noche. Esto ocurrió hace casi 5 años. Historia 3. En mis 20 y tantos años trabajaba en una tienda minorista como gerente nocturno. No era un lugar grande y la única razón por la que técnicamente era un gerente era porque era el único trabajador nocturno. Así que estaba a cargo de verificar el stock, llenar estantes y a veces recibir pedidos. Estaba muy satisfecho con el trabajo y nunca me encontré odiándolo, y hasta esto no me había pasado nada realmente. Era una noche de semana y una tormenta acababa de comenzar cuando empecé mi turno. Durante la primera hora, la lluvia aumentó y el viento golpeaba el edificio mucho más fuerte que antes, haciendo mucho ruido. Estaba llenando los estantes durante las primeras 2 horas, tratando de realizar las tareas que consumían más tiempo primero. Mientras estaba en el pasillo, escuché un golpe resonar en el edificio. Sonaba como si viniera del fondo de la tienda, en la sección del almacén donde estaba nuestra bahía de entrega. Caminé hasta allí
y vi la puerta trasera de metal sólido que los conductores de camiones usaban para entrar al hacer entregas. Cuanto más pensaba en ello, más me convencía de que el golpe sonaba como un golpe en la tienda, como si un conductor estuviera tratando de hacer una entrega, pero no había ninguna programada para esa noche. Abrí la puerta y me encontré con una ráfaga de lluvia y viento frío. Asomé la cabeza brevemente para mirar hacia la bahía de envío y no vi ningún camión, así que cerré la puerta y me sequé. Mientras caminaba de regreso al pasillo, asumí que el ruido era solo el edificio habiéndose movido un poco por el viento, o tal vez solo un trueno extraño que no había notado antes. Continué trabajando por otra hora completa antes de tomar un descanso para almorzar en la oficina trasera, pasando tal vez 15 minutos allí antes de regresar. Pero mientras caminaba por la tienda, tuve una extraña sensación de que todo se había vuelto silencioso, aparte de la lluvia golpeando el techo. Me dio escalofríos y al llegar al final del pasillo, vi algo que casi me detuvo el corazón. Junto a mi carrito, a mitad del pasillo, había una línea de huellas de zapatos mojadas. Me acerqué sin pensar y traté de averiguar cómo era posible. Las seguí hasta el frente de la tienda hasta que vi tantas huellas mojadas por todas partes que era imposible seguirlas y honestamente horrorizante saber que habían caminado por todo el lugar. Corrí de regreso a la oficina y me encerré adentro, llamando a la policía y esperando. Mientras estaba allí, solo me asustaba más al no poder ver fuera de la puerta de la oficina y la lluvia golpeando el edificio era demasiado fuerte para escuchar cualquier otra cosa. Después de 10 minutos, la operadora que me tenía en espera volvió al teléfono y dijo que la policía estaba justo fuera del edificio. Rápidamente me levanté y abrí la puerta y justo en el suelo había otro conjunto de huellas mojadas junto a las mías, llevando directamente a la oficina donde estaba. Corrí al frente y me apresuré a dejar entrar a la policía. En su búsqueda no encontraron a nadie en la tienda. Las cintas de seguridad se revisaron poco después y mostraron a un hombre con una chaqueta oscura entrando al edificio por una puerta lateral que había quedado desbloqueada. Claramente me vio temprano y se mantuvo escondido hasta que me tomé un descanso. Luego caminó sin rumbo. No robó ni rompió nada, solo caminó por los pasillos y miró los estantes. Pero la parte más espeluznante y aterradora fue cuando entré a la oficina y esperé a la policía. El hombre también vino y se quedó afuera de la puerta de la oficina esperando varios minutos mientras miraba la manija de la puerta, como si se preparara para que yo saliera. Afortunadamente, decidió alejarse unos minutos después y salió de la tienda. No se vio más metraje de él después de eso. El hombre nunca volvió y, según me dijeron, nunca lo encontraron. Lo que estaba haciendo esa noche sigue siendo incierto y probablemente seguirá siendo una inquietante incertidumbre por el resto de mi vida. Historia 2. Tenía 22 años en ese momento y vivía en una casa muy pequeña de una habitación en la zona más barata de mi ciudad. Después del trabajo un viernes por la noche, me conecté en línea para jugar con un grupo de mis amigos. Era la noche perfecta para quedarse despierto hasta tarde con una fuerte lluvia afuera y sin trabajo ni escuela al día siguiente. Jugamos durante probablemente 2 horas antes de que un sonido repentino me hiciera poner todo en pausa por un minuto. Fue un golpe que sonaba como si viniera de arriba. Mi preocupación inicial fue una posible fuga en el techo causada por la lluvia, así que subí a mirar. Las únicas habitaciones en el piso de arriba eran el dormitorio y un medio baño, y ninguna de ellas mostraba signos de fugas en ninguna parte. Así que bajé corriendo y volví a conectarme con mis amigos. Estuve en línea por un tiempo, desconectándome solo a las 2 a.m., porque todos los demás se fueron a la cama. Apagué todo y me senté en el sofá con algunos bocadillos mientras veía YouTube en mi teléfono. A los 10 minutos escuché otro golpe. Venía de arriba nuevamente, pero estaba tan amortiguado que casi sonaba como si estuviera en el techo o algo así. Hice una búsqueda aún más exhaustiva, tanto en mi dormitorio como en el baño, pero no había nada que mostrara ser la causa del sonido. Estaba seguro de que no era un trueno porque vibraba a través de las paredes, como si algo estuviera literalmente golpeando la casa. Después de 10 minutos de buscar, estaba tan decidido a averiguar qué era que me puse los zapatos y salí bajo la lluvia para ver si había algo más visible desde afuera. Al principio no vi nada significativo, pero luego noté una rama de árbol bastante cerca del lado de mi casa. Era una rama grande y robusta, aunque estaba a unos 3 o 4 pies de distancia del revestimiento, y, incluso con la lluvia, no se balanceaba mucho. Parecía poco probable que pudiera alcanzar el lado y golpear la casa. Mientras la miraba, me di cuenta de que había una pequeña ventana en la casa que el árbol cubría parcialmente. Estaba más alta que la ventana de mi dormitorio, lo que significaba que tenía que ser un ático. No tenía idea de que había un ático en esta casa, la trampilla no estaba en ningún lugar visible y el techo no tenía una pendiente pronunciada, así que no parecía que hubiera espacio para uno. Esta ventana oculta fue la primera pista que vi para indicar que había un ático.
Entré más curioso que antes y comencé a buscar esta trampilla que tenía que estar en algún lugar. Me tomó un minuto, pero la encontré dentro del armario de mi dormitorio. Era pequeña y perfectamente lisa con el techo, básicamente mezclándose excepto por las pequeñas grietas de donde se abre. Me subí a una caja y la bajé, liberando una escalera oxidada de la abertura. Inmediatamente me golpeó un olor a podrido seguido por otro golpe desde arriba. Podía decir que el ático era extremadamente bajo, tal vez de 2 pies de alto como máximo. Subí con cuidado y miré dentro de este pequeño espacio, básicamente un túnel oscuro y ancho, y al final, junto a la ventana, pude distinguir una figura agachada en 4 patas mirándome directamente. Casi me caí de la escalera tratando de saltar y correr. Los escuché moverse mientras tomaba mi teléfono y salía de la casa llamando al 911 en mi entrada. Los policías llegaron y detuvieron al hombre, que resultó ser un indigente. Al parecer, trepó el árbol hasta la ventana y entró, quedándose allí durante al menos una semana sin que yo lo notara. La absurdidad de todo era casi increíble. Me mudé poco después de eso y desde entonces siempre reviso los áticos de las casas. Pero la imagen de ese hombre al final del ático, en manos y rodillas, mirándome con ojos que parecían tanto de miedo como de enojo, sigue conmigo. Historia 3. Esto sucedió hace solo un mes. Me estaba mudando a través de unos cuantos estados a un nuevo apartamento y me detuve en un motel para pasar la noche. No planifiqué toda la ruta ni en qué motel me quedaría. Solo fui al más cercano después de comenzar a sentir sueño. Nunca me había quedado en un motel antes, pero cuando llegué era más o menos como esperaba que fuera. Estaba en medio del bosque al lado de la carretera y parecía un poco descuidado, y no era un lugar en el que quisiera pasar más de una noche. Los lugares de estacionamiento estaban todos vacíos, ni siquiera un coche. Ni siquiera estaba seguro de cómo el trabajador en la recepción había llegado allí. Conseguí una habitación y caminé hasta mi puerta y entré. De nuevo estaba descuidado y algo asqueroso, pero era mejor que nada, supongo. Iba a ducharme, pero la bañera estaba realmente sucia, así que prácticamente fui directo a la cama. Me acosté e intenté ponerme cómodo, pero antes de apagar la lámpara escuché un ruido extraño fuera de la habitación. Los pomos de las puertas temblando, viniendo de unas pocas habitaciones más allá, y luego de nuevo, pero más cerca. Alguien estaba recorriendo la fila de puertas y probando cada pomo de puerta como si estuvieran intentando ver si alguna de ellas estaba abierta o desbloqueada. Llegaron a mi puerta y también la intentaron, y después de una breve pausa continuaron moviéndose por la fila. Probablemente fue lo más extraño que había visto en un tiempo y no tenía ni idea de por qué alguien haría eso a menos que tal vez estuvieran buscando conseguir una habitación gratis. Me volví a acostar y cerré los ojos solo para ser perturbado de nuevo por alguien golpeando mi puerta. Sonaba casi como si estuvieran golpeando la puerta con el puño. Me levanté y me di cuenta de que la puerta no tenía forma de ver afuera, así que eché el cerrojo y la abrí un poco. Un hombre estaba allí con una mirada sombría y parecía frustrado por algo. Era mayor, tal vez de unos 40 años, con cabello largo y barba. ¿Cuál es tu problema?, dije molesto por la forma en que había golpeado mi puerta. El hombre me dio una mirada fría y hizo una pregunta inusual. ¿Pagaste por esta habitación? Lo miré confundido y dije que sí, pero él me dio una respuesta cuestionadora como si no creyera que lo hice. Me pidió que lo acompañara al mostrador de servicio para resolverlo porque le habían dicho que esta era su habitación. La situación ya comenzó extraña, pero esto me dejó aún más desconcertado. No había otros coches aquí y probablemente nadie más se alojaba en el motel, por lo que la posibilidad de que accidentalmente nos dieran la misma habitación en solo unos minutos era casi nula, y probablemente habrían tenido otra llave de la habitación si estuvieran diciendo la verdad. El tipo me pidió de nuevo en un tono agresivo que saliera, pero ya había decidido que no iba a salir de la habitación. Empecé a cerrar la puerta, pero el tipo golpeó su cuerpo contra ella para evitar que la cerrara completamente. En un instante otro hombre salió de detrás de la pared con alguna herramienta que estaba colocando contra la cerradura tratando de abrirla. Todo lo que pude hacer fue presionar contra la puerta y tratar de cerrarla, pero la fuerza de ambos hombres empujando era demasiado para mí. En el caos, el movimiento de la puerta hizo que la herramienta cayera de su mano, y cuando ambos miraron hacia abajo, cerré la puerta de golpe. Después de unos cuantos golpes más en la puerta, sus pasos alejándose me dieron alivio y llamé al 911. Lo loco es que no tenían coche. La policía encontró sus huellas dirigiéndose directamente al bosque detrás del motel, llevando a nada más que árboles y tierra. No se sabe qué estaban planeando aparte de entrar en mi habitación,
pero al ver que sabían que todas las otras habitaciones estaban vacías y aún fueron por mí, no podía haber sido bueno. Espero que si hubiera sido de otra manera, habría sido un simple robo y nada más, pero no puedo decir que realmente crea eso.